now. Oh, revive, your Spirit so revive. Wake the mountains and the valleys, bring alive the springs of the earth. Light the world forever with the light of your rebirth. Light the world forever with the light of your rebirth. We are called to bring back the glory to the life of God above. Now the Lord in His greatness fills the universe with tender love. Ever seeking souls awaken, ever calling them to be free. How shall I attend Him who is calling to me? How shall I attend Him who is calling to me? From the dark of death I awaken and rejoice to live in grace. When the one who came to save me holds me tenderly in His embrace, I rejoice to feel the comfort of the love He has for me. What a blessing of glory to rejoice eternally. What a blessing of glory to rejoice eternally. Now He lifts me up to embrace me in the blessing that is mine. What a blessing to receive Him in a love so tender and divine. How can I return the blessing, though in all my life I will try? I can never stop feeling how unworthy am I. I can never stop feeling how unworthy am I. Good morning, everyone. Please bow your heads and join me in prayer. Buenos días a todos, por favor inclinen sus cabezas y acompáñenme en una oración. Padre Celestial, gracias por hoy, por una hermosa semana que ha sido. Gracias por lo que Hyojinim y Yonanim y Kuginim están haciendo en Texas. Me siento muy orgullosa de ellos y muy agradecida por lo que están haciendo. Padre Celestial, sé que estás cuidándolos. Improvement and hard work that they're doing to advance your kingdom, Heavenly Father. Por todo el trabajo que están haciendo para que se cumpla tu reino. You're so excited every time they speak to someone new, and not only talk about how the rod of iron is in this modern age, the AR-15 and like assault rifles, but you're also really proud of them when they spread your gospel of the whole kingdom, that they're really on the forefront of bringing people to you so that they can also share in this wonderful, beautiful design of yours, Heavenly Father. Lo siento, estoy arreglando algo aquí, so
Me perdí completamente en la oración. No tengo audífono acá. Tengo unos, pero no está recibiendo señal. Ok, ya está. Un segundito aquí, por favor. Ok, ya. Estamos de regreso. Es la relación que has estado deseando con nosotros, Padre Celestial. Oro para que todos podamos llegar allá lo más pronto posible, sin importar cuáles relaciones tengamos enfrente de nosotros. Gracias por cada oportunidad que nos das. Estoy muy agradecido de estar aquí. Estoy agradecido de que alguien va a dar un sermón en lugar de Hyunjin. Esté con nosotros acá. Ahora está en el nombre de los como la familia Universidad Central Ayu. Démosle la bienvenida de regreso a Sanmi. Vino de Maine. Hoy vamos a tener al Dr. Richard Panzer dando el sermón. Antes de eso, vayamos a través de los anuncios. El rey está terminando su gira de la demostración de armas de NRA, Asociación Nacional de Rifles. Y quizás tengamos un kiosco allá en esa demostración de armas para la próxima ocasión. No tenemos idea de qué es lo que venga, así que lo único que tenemos que hacer es orar y sostenernos apretadamente del rey. Es lo que el Padre dice. Muchas veces es difícil arreglar lo que tenemos que hacer, pero miércoles en la noche estuve en una recaudación de fondos de ARN. Y es increíble la fundación que el hermano Kugini me hizo en un muy corto periodo de tiempo. Su contribución en las NRA. Kuchinim está haciendo un buen ejemplo para nosotros envolvernos con las comunidades y crear relaciones. Continuemos con los anuncios. Bienvenidos a todos los que vienen acá por primera vez. Igualmente por las personas que nos están escuchando a través de la internet. Gracias y estoy agradecido porque están acá. Teen night was last night. Last teen nights had fun activities and learned about the life of Jesus and how Jesus has been denied by everyone. Anoche fue la noche de los jóvenes. Society had denied him, and yet he still had the love to forgive those who had not known of him. That's great. Thank you. So that's Gideon, right? Gideon, you lead that? Great. Thank you. Freedom neighborhood meetings. Kyle, you want to say just reuniones de libertad del vecindario. Esto es solo para las personas que están viviendo aquí en el área local. Queremos reunirnos y coordinar y saber qué es lo que tenemos y tener unos estudios bíblicos. Animo a todos en las comunidades diferentes. Tenemos diferentes locaciones donde las personas, por ejemplo, en otros vecindarios,
les digo que pongan un tiempo adecuado. Nosotros escogemos el jueves porque es el jueves posterior a las reuniones de la libertad de Sociedad de Libertad. Tuvimos una situación después de la bendición que hubo una tormenta de nieve y se fue la luz por un par de días y no hemos podido preparar. Así que tenemos que estar preparados por algunos problemas que puedan venir y no nos podemos para poder comunicarnos. Tenemos que pasar un tiempo como comunidad, como los que viven aquí en el área de cerca de la iglesia, pero también pueden hacer algo así en sus áreas. Todos tenemos diferentes necesidades y necesitamos saber quiénes somos. Estamos un poco expandidos en diferentes áreas o esparcidos por diferentes áreas. Tenemos que coordinar eso un poco más. Así que nos vamos a reunir este jueves para las personas locales. Okay, next. The Kingdom Bible Study. So when we begin Paul's long estudios de la, letter to the Hebrews containing the great teachings on the nature of faith. Estudios bíblicos del Evangelio del Reino. Spoke of old to our fathers by prophets, but in these last days he speaks to us by a Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. He reflects the glory of God and bears the very stamp of his nature, upholding the universe by his word of power. Wow, that's a great letter from Paul. So this coming Wednesday, please join in on Bible study with Brother Bill and Lowell, 7 p.m. here at the church. Okay, next. Freedom Society. Seminarios de la Sociedad de Libertad. Hablamos con respecto a los 10 mandamientos y quizás de eso hable en el próximo jueves. No estamos muy seguros, pero se va a dejar saber con anticipación para clarificar eso. Okay, let's invite up Carrie Williams, the Queen of HSU. Thank you. Ahora la hermana Carrie va a dar sus testimonios. Spring semester, and we'll start with one from the first Spanish class, led by David Kanagi, and speaking for us will be Regis Hannah. Va a haber la actitud sincera y abierta. Bueno, lo está leyendo en español. Pudimos aprender algo más de Jesucristo. También nos gusta interactuar con hermanos que realmente nos sorprendieron. Es el líder de más que un carpintero en español que está guiando el hermano David Kanagi. Thank you. Okay, that was the first class in Spanish. More than a carpenter has now been taught in Japanese, Korean, English, and Spanish, so it just keeps spreading. Okay, Gospel Family, A Guide to the Kingdom, leaders Robert and Gaia Carvel. I felt deeply blessed Evangelio de la Familia, una guía hacia el reino, con los líderes de tal grupo, Roberto y Guía Carvel. Which Father has left for us is one of the 8 great textbooks. It was enriching to share with other classmates from Russia, Japan, and the United States. I recommend this class and this great book to all supporters and builders of the Heavenly Kingdom. Berkey Hutcherson. The 5 love languages. This was taught in Russian by Alina Klimchuk. I came to Los this 5 lenguajes del amor en ruso. love of my spouse and learned to speak this language. Quien guía esa clase es Alina Klimchuk. Knowledge gained in these courses, but I saw the result in our A relationship. través de esas clases pude entender mejor el lenguaje de amor de mi esposo y aprender a hablar este lenguaje. No fue muy fácil para mí practicar el conocimiento obtenido en este curso, pero vi el resultado en nuestra relación y me inspiró. Me di cuenta que es muy importante. A través de las clases me llegué al entendimiento de que
he estado viviendo en ignorancia de Dios y en las palabras de la Biblia. A pesar de eso, saber que debemos respetar a nuestros esposos incondicionalmente es muy difícil como esposas actuar. Así que muy a menudo fallaba en eso. Muchas veces también muchas otras familias estuvieron compartiendo mis testimonios y experiencias, y sé que lo que aprendí no es el fin, sino el comienzo. Son testimonios de los hermanos que participan en Through reading the Gospel clases. of Matthew, the power of the Holy Spirit came to me and I became faithful to Jesus' words. I could finally truly understand what True Father had been telling us before and felt connected to his heart. It was also a refreshing experience full of grace that we were able to share with members from Korea, Japan, and USA. One of the members was a mother of a baby who had a serious illness. We all prayed for the success of the baby's surgery, and it was like the miracle. Leamos el libro de Mateo juntos. Esa es otra. Esa es otra clase en la Universidad del Espíritu Santo. HCU. Sí, Universidad del Espíritu Santo, sí. I cannot help feeling God's love and His plan to give humans freedom and responsibility. During questions and answers with Mr. Tim Elder, we heard God and Satan are totally different. La Constitución de Chung Il-guk, In contrast, Satan does not liderado por Nobu Misutani. regulatory and monitoring systems. I found out again how much God truly loves us. Takeshi Iwamoto. Let's study the Constitution of Changguk together. This one led by Kook Nam Jon. Son testimonios de las personas que asistieron al tal along with the words of the second king related to those questions. I was able to use those resources and they helped my study. tales clases. Básicamente la mayoría de estas clases son webinarios. And live a life acting according to the Constitution. I want to thank our class leader for his hard work. Anonymous. And then we have one more testimony. Tomoha Imase and Yumi Hoshina's class on preparedness peace. 本当にこのようなクラスに参加させていただいてありがとうございました。本当にその一般的にサバイバルをやられですとか、そういう準備されている方々の動画ですとか本を見たときに、もう完璧にできている方々のものばかりで、真似しようと思ってもから真似すればいいのかわからなかったりですとか、何か自分がコツコツ準備していることがとても小さなもののように、何かこう、もちろんちょっとずつしか準備できないので、それをでも不足に思ってしまって、こう広めるところまでいけないような気持ちに、一般的なものを見ていると思うのですが、本当にこの平和のための準備というものを通してみるときに、その完璧じゃなくて前進という部分がとても身に染みて分かる部分ですが、すごく納得できる部分で、本当に多くの人がもちろん自分の近くのコミュニティもそうですし、YouTube でやらさせていただいている見ている方々もその最初から完璧な方々はいらっしゃいませんので、本当にまたそのコツコツ地道に準備していく部分、また本当にその三大王教を中心としてお父様を中心としてまた得られるアイディアとかを少しずつ共有していきながら、その日々前進して、またアーサーさんが何十年もかけて自分のシステムを開発されたように、その日々前進しながらより完璧に近いもの、そしてまた平和のための準備ということですので、非常事態でもまた、自分も、命あってのことですけど、家族も愛して隣人も愛していける、そういう準備をまた日々昨日今日やっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。Alrighty, thanks to Yumi Hoshino for leading the first preparedness class in Japanese. The next slide. And is it time for you to lead an HSU class this summer? Es tiempo para que usted pueda guiar una clase en este semestre o este
verano. Japanese classes, please submit your proposal to Kaneko Muramatsu at that Para email clases, address by Friday, May personas que 11th. quieran For Russian guiar una classes, submit clase, your proposal to Jane Kolobova by Friday, May 11th. And for English classes, submit them to myself by Tuesday, May 15th. And just to do one final thank you to all of the leaders of the spring HSU classes. They did a great job and really brought blessing and information and the Holy Spirit to many, many brothers and sisters. So thank you to the spring. gracias a todos los que pudieron participar en las clases en este semestre y piensen si ustedes quizás puedan ser quienes puedan guiar una clase para el próximo semestre. Of Christ tactical shooting competition. So this is coming up May 26th at Car Arms. So if you would like to compete in this, there's going to be various Competencia táctica tiro al blanco para las novias e hijas de Cristo. So summer camp is coming up. Deadline for the early bird discount is June 1st. Love God, love your neighbors. So this is, again, an opportunity for you to really feel rebirth, in God's beautiful creation. So take time out of your busy schedule. Tomen un tiempo de sus family camp. It will be tan good for you as an individual, good for your family, good for our community. ocupado tiempo para que vengan y puedan participar en un retiro espiritual, básicamente de julio 13 a julio 20, una semana. Es tiempo de que vengan y nos reunamos y podamos experimentar el amor de Dios. Así que tomen un poco de tiempo para eso, regístrense y participen. También hay un seminario en ese mismo retiro espiritual de una semana. Va a haber también un emparejamiento y bendición, seminario de emparejamiento y bendición, para que se preparen para la bendición. Doris Smith es quien va a liderar este seminario. Habrá muy buenas guías en educar con respecto al cambio de linaje y todo eso. There's a workshop in Europe, August 19th through the 25th, from ages 16 to 35. También hay un retiro espiritual también en Europa, levantándose por Dios. Eslovaquia. In Europe, Slovakia. Join the patriots willing to stand. So this is, I guess it's a statewide organization. Únanse a los patriotas dispuestos a defender. Lo que ellos están haciendo está en línea con lo que el rey está enseñando, al igual que NRA y dueños de armas de América. También son personas que fueron preparadas por Dios en este tiempo. Esto es algo desconocido para nosotros porque nuestro enfoque no había sido esto, ¿no? Pero ahora la dispensación se ha cambiado completamente hacia esa dirección y tenemos que conectarnos con estas asociaciones cristianas que están ahí y formar alianzas con ellos. ¿Quiere unirse a Sonidos del Santuario, a la banda musical de alabanza de la Iglesia del Santuario? Pueden contactar ahí al hermano. Démosle un aplauso al hermano San Fran. San Fran, I don't know if you know his story. It's a pretty remarkable story, but he was really no sé si conozcan su historia. Su historia es muy remarcable. Estuvo muy cerca del Padre, protegiendo al Padre del peligro. Él era parte del equipo de seguridad y les enseñó muchas artes marciales al equipo de seguridad. Se fue a Brasil y dejó toda su fundación allá y vino acá. Su familia aún está allá. Él está tratando de traer a su familia acá, pero su corazón y su motivación es enseñar a las personas de acuerdo con lo que el rey ha estado enseñando
de tener responsabilidad en autodefensa y todo eso. Él tiene su estudio ahí cerca de la iglesia. Pueden hablar con San Fran o con Ted y podremos para el horario. A las 2 de la tarde hoy, por una hora, tendremos una reunión. Y Cristina va a estar liderando la Universidad de Portar Armas Escondidas. La Academia del Santuario del 2018. Ahora está aceptando aplicaciones para el tercer semestre. El segundo semestre ya está lleno y ahora están reclutando personas para el tercer semestre. Suscríbanse a Dueños de Armas de América. El lunes pasado, el señor Larry Pratt, quien es el líder de esa asociación, tuvo un almuerzo con el rey. Y en ese almuerzo, el rey le presentó un cheque de como de $20,000 a esa asociación. Ellos lo hicieron como una experiencia espiritual para ayudar a que esta asociación se expanda mundialmente, porque tener arma no es solo para los americanos, sino para todos los hermanos y hermanas a nivel mundial. Y los japoneses y coreanos están haciendo esa fundación para apoyar este esfuerzo. Así que démosle un aplauso a nuestros hermanos en Corea y en Japón. Los reportes del rey. Y el hermano Tim Alder está haciendo un buen trabajo dando los reportes del rey. No sabemos cuándo van a regresar. No sabemos cómo el Espíritu los va a guiar y cuándo puedan regresar. Gracias por todas las personas que trajeron sus respectivos alimentos. ¿Cómo están actuando los jóvenes con respecto a eso? ¿Están permitiendo a las personas mayores ir primero a tomar comida? No lleven comida a la capilla principal. Si no pudieron traer comida, pueden dar una donación de $5 a $10 para así compensar con lo de la comida, ¿no? Démosle un aplauso al Ministerio de Comida. Están en la cocina ahorita trabajando duramente y nosotros estamos aquí. También nuestro equipo de limpieza todas las semanas. Cada semana un equipo viene acá y hace una limpieza general. Démosle un aplauso a ellos. Son como de 8 a 10 personas vienen todas las semanas. También las personas que vienen y ayudan con cualquier actividad de acá. Muchas manos hacen que el trabajo sea liviano. De hecho, hoy necesitamos muchas manos. Allá afuera, el señor Tashiro. Démosle un aplauso al señor Tashiro. Se necesitan recoger unas ramas allá afuera. Alguien que pueda venir y por unos 10-15 minutos, y si lo hacemos rápido, entre todos, quizás en 15 minutos. Una persona es más difícil, ¿no? Como 3 o 4 horas posiblemente. Pero si todos vamos y en unidad limpiamos todo, entonces va a ser más rápido todo. Lo más posible de personas que se puedan salir y ayudarnos, y en 15 minutos podríamos terminar.
We all know about that. It's an incredible brand. We all love it. Thank you. Sunday school time. Okay, reminder to all parents, please keep an eye on your children. Thank you, Sunday school teachers. Let's give it up for our Sunday school Es tiempo de la teachers. escuela dominical. Démosle un aplauso a los maestros de la escuela que enseñan en la escuela So dominical. let's give a warm welcome to our sermon preacher today, Richard Démosle un Panzer. caluroso aplauso al Dr. Richard Panzer, quien dará el sermón en esta ocasión. Oh, actually, Greg, do you have the, I don't know if I can, thank you. Now, let's give a hand to Greg. He's doing a great job. Thank you, Démosle un Greg. aplauso a Greg, ¿no? Está haciendo un muy buen trabajo. Okay. When Hyunjin asked me to give this service, Hyunjin me pidió que diera este servicio. I didn't want to say yes. No quise decir I feel que such a sí. great burden to Siento que es una gran carga to stand up here. el venir y pararse acá arriba. It's hard to compete with the king. Es difícil competir con el rey. But I mean, I am a king, but I'm not the king. So, Yo soy un rey, pero no soy el rey. okay, so let's rock and roll here. Oh, wait, I shouldn't talk. Así Like que that. vamos a empezar. I have to be more spiritual. Él dijo un término Okay, que dice so- que no debería hablar así. Debería I ser más was thinking espiritual. about, after the perfection level blessing of Estaba pensando que después de la bendición de perfección del Padre verdadero y la Madre Kang, all hell broke loose. Actually, I mean, Él the se whole desató el thing came out infierno. of Harvey Weinstein. I mean, todas las cosas this aparecieron como Predator. Harvey Weinstein, ese depredador. had been. I mean, I've been thinking about this a lot because He estado pensando en esto mucho porque él he's a very extremely powerful movie Es una- producer. es un productor muy A lot of poderoso. movies, some of which were actually Él very hizo good. muchas películas, las cuales algunas son muy buenas, pero Apparently, there were dozens and dozens of young. aparentemente hay young women, young docenas y docenas de actresses who jovencitas, wanted to act actrices in movies, que and que quieren actuar en they went to películas him y and fueron a they él said, y les wanna dijeron, act and I'd like to quiero be in this actuar movie and so y me on." gustaría And estar then en he esa said, película y "Okay, él but dijo, you need to está do bien, something for me." pero tienes que And hacerme he'd un ask- favor, actually, he would have his tienes que hacer female algo por mí. assistants Él bring tenía these poor sus young women asistentes into a hotel room. Okay, so y come to my llevaban hotel a esas room and- chicas and, a I su can go over hotel scripts de or something cuarto like that. y yo puedo The guy is an enseñarte cuáles son los evil escritos bastard, okay? en mi Now, hotel, así que esa persona es This has been un going bastardo on muy malo actually for y esto había decades. ha continuado por And décadas. there's, and then I saw this picture of. Y vi esta I saw fotografía, many pictures. I went online. vi and muchas I did a fotografías, search for fui Harvey en Weinstein, línea and y I hice saw una búsqueda de many, Harvey many pictures Weinstein of him with this y hay muchas young fotografías model. de él con And I'm like, modelos who is this jóvenes. young model who's in all these ¿Y pictures quiénes son together estas with modelos jóvenes que Harvey están junto Weinstein? con Harvey Weinstein? That's his wife. Esa es su esposa. That's his wife. She's, a very Esa es su attractive, esposa, muy atractiva. Woman, and Es una mujer And I muy thought, atractiva. Y pensé, not only is this guy evil, but he's stupid. no solo este hombre es I mean, un malo, sino que es because he had a estúpido. beautiful wife. Porque tiene una hermosa mujer, esposa. And for some reason Y por alguna razón, él he wasn't able to pay attention to his own no wife. podía So, ponerle then I atención a su thought, propia esposa. well, Entonces pensé después, bueno, nobody nadie says when they're young, dice "Gee, cuando es someday joven, I want to grow up and become a sexual predator." algún día quiero Nobody crecer y in ser my- un depredador sexual. I mean, I've Nadie. not done exhaustive survey. I admit, No he I have hecho not done un- research about this, but I am pretty confident. una búsqueda saying completa de eso, no pero one tengo says, confianza en decir "Someday I que want to nadie become evil, dice, sick, en algún día voy a llegar a ser perverted person." No una one says persona enferma, mala, perversa. Well, Nadie dice eso. Okay.
I believe that there was a time before Creo que hay Bill became an tiempo evil person when antes de when he was que born from his mother's womb. I don't think he was gurgling Antes de something que- to that effect. There was a time before he hubo un tiempo perverted. antes de que And- llegara a ser and pervertido actually, you know, o perverso. sometimes I think about why. A veces pienso el por qué, cómo las personas llegan a ser corruptas. Y me gustaría hablar acerca de eso un poco, porque Hyunjin ha estado hablando The incentives of the satanic kingdoms. los intensivos del reino satánico, de los reinos For satánicos. religious people, Para la gente religiosa, we hear the word of God. The word of God is oímos la very palabra de clear, Dios, la cual es muy clara. we try to listen to that. Tratamos de It escucharla, is true that pero es verdad que people can be corrupted la gente se in puede a corromper satanic culture, satanic kingdom. en una cultura satánica y un reino satánico. Incluso gente que originalmente Decent people can be corrupted. son gente decente puede llegar a corromperse. Y Hyunjin apunta o enseña que hay un porcentaje de personas que son verdaderamente psicopáticos. Pero Once they get into power, una vez que llegan al they poder, can create a system. ellos pueden crear un sistema. And that's what Harvey Weinstein did, by Y, the way. I y just eso es want lo to que point this Harvey out. Weinstein He hizo. created a system Él creó un sistema where he had a whole donde company, the él the tiene toda Weinstein una Brothers, company, compañía, whatever it's called. la compañía de los hermanos He had Weinstein, female o como sea que se assistants llama, y who tenía were bringing asistentes these actresses, femeninas, young actresses, y to ellas his traían, ellas hotel llevaban room. las And I'm actrices sure jóvenes a many su of them knew cuarto. what was going on. Y muchas de ellas estoy seguro que And sabían de qué se trataba. They could have left. I mean, but Ellas se pudieron haber ido. They were corrupted Sin embargo, by him. ellas They fueron were corrompidas por part él. of this system. Ellas eran Also, parte del you look at what sistema. happened in Nazi Germany. Como pueden ver también lo que ocurrió en el Alemania nazis, la gente pobre o gente normal, regular, que no tenía ni idea o tenían deseo de herir a nadie o lastimar a alguien, ellos llegaron a ser parte del sistema, las cuales eran recompensadas por hacer cosas malas y castigadas si no hacían las cosas malas. Estoy muy agradecido y por el hecho de que Hyunjin está hablando de esto. Él habla mucho acerca de la Constitución americana y la Constitución del Cheongilguk y cómo está verdaderamente construida en un entendimiento judío-cristiano del potencial del ser humano para pecar. Y toda la Constitución tiene la intención de hacer un cambio en el arcángel, o encadenar al arcángel, o encadenar a los gobiernos. Debemos tener, no creo, Hyunjin no está abogando una anarquía. No está abogando una anarquía. Debemos tener un gobierno básico. A medida que se construye el poder centralizado, las recompensas son puestas, por ejemplo, en un país tan grande como nosotros, en Washington, D.C., y es muy fácil cuando las cosas están centralizadas para que puedan meterse muchos millones de dólares y no se sabe quién puedan hacer las decisiones y quién puedan ser responsables de esas decisiones. La Constitución del Cheongilguk hay un límite. Ahora el gross domestic product, I think it's somewhere around there. In the early time of our country, it was less than 10%. So the Cheongilguk Constitution says we put a limit on how much government can spend. La Constitución del Cheongilguk dice nosotros ponemos un límite en cuánto el gobierno puede gastar. Así es más fácil así poder saber quién está haciendo las decisiones, tomando las decisiones, y si algo está pasando, algo malo está pasando, y tratar de corregirlo. Y si no puedes corregirlo, al menos puedes irte a otro pueblo donde la gente no esté corrompida. A menos que quieras dejar tu país, lo cual pocas personas les gustaría hacer, si la nación está corrupta. Then you've got a problem,
entonces tienes un problema. Y tienes que escapar o quizás arriesgar tu vida para venir a América, porque sus naciones fueron corruptas, se corrompieron. Podría hablar mucho acerca de este tema, pero para mí este es algo muy interesante. Cuando el padre habló de crear la nación del Cheonggilgu, no tenía ni idea de lo que el padre estaba hablando. Lo siento, padre, por eso confieso. En realidad no entendí, pero ahora se está haciendo más claro la clase de nación donde el gobierno no se le permite succionar toda la energía. Pueden ver algunos de los problemas aquí, como en Europa, el gobierno ha tomado, se ha apoderado de muchas funciones. En muchos países europeos, mi entendimiento es que tú pagas taxes para apoyar a los líderes religiosos. En América estamos diciendo por qué eso es malo. Nosotros no estamos diciendo en la iglesia de Newfoundland que vamos a colectar impuestos para que nos paguen directamente, pero en Europa eso es lo que está haciendo. El gobierno colecta los impuestos y el gobierno mismo se lo da a los protestantes, a las religiones. ¿Por qué el gobierno está haciendo eso? Los fundadores de América fueron hombres muy sabios y dijeron, no queremos esto, no queremos el gobierno envuelto en establecer religiones o en cobrar impuestos. Hay muchos voluntarios, asociaciones no gubernamentales o asociaciones que ayudan. Muchas de esas organizaciones florecen y muchas caen, pero en Europa las caridades son muy escasas, porque ellos creen que ellos piensan que eso es para el gobierno se encarga de eso. Yo no tengo que ser responsable de dar donaciones o caridad, porque el gobierno se encarga de eso, y eso es muy peligroso. Como Hyunjin me explicó en su conferencia en Suiza, muchas personas que son expertos o tienen experiencia en armas, ellos creen y quieren deshacerse de esos derechos de las personas portar armas. Ellos tenían miedo de hablar, incluso en Suiza, donde hay ellos tenían miedo de ir y hablar en esa conferencia, porque ellos sentían de que si hablaban, que pudieran ser criticados o pudieran ser despedidos de su posición o algo así. Así que tenemos que estar agradecidos por el hecho de que, por supuesto, el gobierno bajo Obama, el plan del gobierno ha sido envolverse más y más en proveer y encargarse de las personas, y eso es muy peligroso. Solo quiero hacer énfasis en que es muy triste que estaba muy contento cuando esto pasó. Sentí que esto no pudo haber ocurrido. Este es un cambio providencial en la cultura. The exposure of these very powerful mostly men who are doing bad things, to me, hallelujah. They need to be exposed. Las personas que están siendo expuestas por hacer esta clase de cosas, pues es algo bueno. Gracias a Dios por eso que están saliendo estas personas y están siendo expuestas. I'll just mention this to you. The Ashley Judd, she gave her testimony how she, Ashley Judd, I think some of you know, the actress, right? Una actriz dio testimonio y explica de cómo ella fue presionada por Harvey Weinstein también. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero ella dice que ella
assault me as well. Ella dijo que él trató de abusarla sexualmente. Yeah, so she apparently backed out and said, and Aparentemente ella se rehusó y aparentemente eso le afectó su carrera. Yo estaba escuchando eso en el radio, le estaban haciendo una entrevista y yo estaba contento de que ella hizo eso. Y ella está ayudando a parar esa clase de cosas, pero ella dijo que therefore I'm going to work with the United Nations to promote sexual rights education. Está trabajando con las Naciones Unidas en promover en relaciones sexuales. Y ella dijo, me sorprendí porque pues, dije, pues, ahora aquí vamos de nuevo. Para mí el principio divino y la caída del hombre, las lecturas, es muy profundo. En mi opinión, está enseñando realmente que el mal uso del amor destruye todo. Hemos enseñado el principio divino en América por a lo menos 40 años. Ha cambiado América. What I find to be inspiring and meaningful, and how much did we really change America? Lo que yo encuentro inspirador, cuánto ha cambiado América. About that. But look, I do believe that culture can change. There can be a creo shift. De que la cultura puede cambiar y puede hacer un cambio. And I do think that the blessing of true father and true mother Pienso que la bendición del Padre verdadero y la Madre verdadera Khan, la cual pasó una semana antes de que todo esto ocurriera, este artículo pudo haber salido y las personas pudieron ponerle un poco de atención y pudo haber sido olvidado. El hecho de que está aparentemente teniendo un gran impacto, para mí es un cambio providencial y está afectando a otros países también. But for Ashley Judd to go into teaching sexual rights education, which is basically free sex education. Pero para que esa persona vaya y enseñe para mí está confundida. Dios cambia algo, pero después quizás las únicas personas que ella conozca son izquierdistas y su preocupación principal es promover el aborto o el sexo libre. Okay. And then we had Bill Cosby. También tenemos a Bill Cosby. ¿Quién es ese? Es un convicto de drogar a las mujeres y tener sexo con ellas. Es algo desconcerniente escuchar acerca de esto. Se preguntan cómo es que él pudo llegar a ser así. Mi pregunta es esa. Aparte de juzgar a las personas, me gusta pensar cómo es que esas personas llegaron a corromperse. La pornografía está expandida muy mundialmente. In America and all over the world, actually. Okay, so I think we better pay attention to this issue. Quizás tengamos que poner atención a este problema porque Satanás está ahí para corromper a nuestros hijos e hijas. No podemos juzgar a las personas y tenemos que denunciar lo que ellos están haciendo, pero también tenemos que pensar cómo las personas, por ejemplo, incluso Bill Clinton en algún punto de su vida no era un depredador sexual. No, quizás yo esté equivocado, pero quizás eso sea verdad. You look at The Cosby Show, which was such a positive TV show, actually. Pueden ver incluso el show de Cosby. Upper middle class, black family. Una familia en la clase media, morena. Es un comediante muy talentoso y hacía novelas de familia, todo eso. So I guess we'll find out what happened to him. How sad.
Pero ¿qué fue lo que pasó con él? This problem that it's all over the world. I was reading Este problema está por todas partes del mundo. Estaba leyendo un artículo. Let me just read this. Yeah, this is about a 6-year-old girl with thick brown hair, large brown eyes, a purple dress, and a fondness for running through the fields in northern India where she tended horses. Era una niña de 8 años into the nearby forest, grabbed her by the neck, quien se dirigía a su according to police accounts. The man dragged the girl, o quien cuidaba caballos en el valle. Un hombre fue y la raptó y la violó como por 3 días, ¿no? Y después la mató. Las violaciones son un problema que está por todo el mundo. Creo que had the world accepted Father's teachings and ideas, we'd be making a lot more progress. Como el mundo acepta las ideas y las enseñanzas de nuestro Padre verdadero, es así como vamos a resolver esos problemas muy rápido. Desde la perspectiva bíblica, el problema es el pecado. Nuestro básico entendimiento es que somos separados de Dios a través del pecado. Y a pesar de que fuimos creados a imagen de Dios, debido a la caída, entonces nosotros heredamos un linaje caído y tenemos la capacidad para pecar. Como hemos estado hablando, hay incentivos satánicos en las culturas y reinados que deben cambiar. También hay otro análisis el cual se está dando ahora mismo. En los izquierdistas en América y al mundo dicen el problema no es el pecado sino el patriarcado. Quizás se estén riendo, pero no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Créanme que no estoy mintiendo. Actualmente ellos están diciendo que la razón del por qué tenemos esta clase de violaciones sexuales es porque los hombres están en poder. Si creen esto, entonces que el liderazgo masculino son los problemas en este mundo. Tenemos que tener al gobierno envuelto en esto y el gobierno tiene que controlar quién obtiene una posición más alta o quién pues es despedido. Hay muchas áreas en donde para tener una posición más alta hay una This actually happening right now in the media industry in Hollywood and they're going to have diversity coordinators. A burgeoning new industry will be diversity coordinators, and they will check off what is your gender, what is your race, and so on. And to me, this is going to be very not good because esto no puede ser algo bueno porque América ha sido creada en base a que a través de la creencia en que a través del trabajo fuerte las personas pueden avanzar a otro nivel. Creo que esa es la mejor forma libre de permitirle a los hombres con talento y mujeres con talento y a las personas de todas las razas de excederse a sí mismos sin la intervención del gobierno. Ellos están creando incentivos donde las personas tienen miedo de decir las cosas. Muchos, por ejemplo, los gobiernos en Canadá, ellos pasaron una ley diciendo que tienes que usar ciertos pronombres, no puedes decir ella y él. Si estoy diciendo Kyle en Taffield, no puedo decir ella o él. Tenemos que preguntarle a las personas qué pronombre quieres que yo utilice para llamarte.
es sexista pensar que él es hombre y él es mujer. Uno puede ser identificado como dos géneros, o tienes que preguntarles qué pronombre de género quieres que yo use para ti. No estoy bromeando, eso está pasando realmente en Canadá. Aún no ha sido pasado como ley, pero ya está siendo como implementado en el gobierno. Van a ver en los correos electrónicos al final. Ellos ponen cómo quieren ser identificados. Pregunta cómo quieren ser identificados. En Canadá pasaron una ley y puede ser penalizado e incluso mandado a la prisión si no sigues esos códigos de lenguaje o de discurso. Un psicologista que enseña en las universidades de Toronto, él dijo que no voy a seguir esos códigos de lenguaje. Si me multan por eso, y si voy a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Él estudió lo que pasó en la Unión Soviética. Y él sabe qué es lo que puede pasar cuando el gobierno tiene una ideología que está utilizando el gobierno para imponer ideologías en las personas. Es así como los totalitaristas empiezan con esas grandes ideas. En la Unión Soviética fueran trabajadores, queremos ayudar a los trabajadores. Aquí en el oeste, en Canadá y en América, queremos tener mujeres. Yo también quiero tener mujer. Empieza siempre con una gran idea y con un análisis estúpido de este análisis aquí de que los patriarcas, que el patriarcado es un problema. Y remarqué esto en los reportes del rey. No voy a ir a través de esto nuevamente, pero Andrew Wilson, su análisis, él escribió esta apología por el hombre, y las mujeres de la Federación de Familia tomaron esto hace un par de meses atrás y dijeron de que los hombres de la Federación de Familia salieron con una apología. En realidad eso era una mentira, porque Andrew Wilson ya lo había escrito un par de años atrás, pero ellos están diciendo que los hombres son culpables por crear mentiras y no quiero ir a través de esto nuevamente, pero quiero hacer énfasis en que es muy triste que los líderes teólogos en la federación están promoviendo esta teología feminista. Eso no enseñó el Padre. Creo yo que podemos estar de acuerdo por lo menos en eso. Andrew Wilson está diciendo que el Dios de la Biblia es castigador, pero que la Madre Celestial es compasiva y perdona todo. Él está diciendo que tenemos que deshacernos de este Padre Celestial, Dios, y tenemos que promover a la Madre Celestial, la cual es virtuosa y compasionada. Para mí esto no es una perspectiva desde el principio. Satanás es muy inteligente. Piensen acerca de esto. Si quieren corromper a la sociedad y viven en una sociedad judio-cristiana, ¿a dónde irían para verdaderamente corromper a la sociedad? Irían a los seminarios. Van a querer destruir a los judeocristianos. Van a tratar de introducir el comunismo en los seminarios. Nunca pensé que eso fuera a ocurrir en el movimiento de unificación. Good question.
Okay. Andrew's asking which pronoun. Okay. Very funny. Okay. Okay, here we go. Una persona en la audiencia dijo, ¿qué pronombre quiere que usemos el doctor Andrew Wilson cuando nos referamos a él o ella? Algo gracioso dice el doctor Panzer. El momento que Dan y Eva cayó, el corazón de Dios fue rompido dolorosamente. Casi se enloqueció. Nunca deben olvidarse de un padre quien sea. Eso no significa que el hombre no tiene emociones profundas. Para que Andrew no pueda entender eso, eso es muy triste. Ese es un ataque al masculinismo. En realidad, ese es un ataque a los hombres cristianos fuertes. Esto es lo que Hyunjin ha estado hablando fuertemente en varias ocasiones. Si Bill Clinton y Harvey Weinstein, si ellos hubieran participado en entrenamiento de la milicia de la paz, quizás eso hubiera cambiado todo. No lo sé. También las mujeres. Si las mujeres hubieran ido a través de esa clase de entrenamiento de la milicia de la paz y policía de la paz, para que si Harvey Weinstein viniera y dijera quiero forzarte a hacer eso, ellas los golpearan. Hermanas en el cuarto aquí, si un hermano o un tipo viene a ti y trata de persuadirte, tienes que ¿qué van a hacer? Los vamos a golpear. Exactamente, eso es lo que tienen que hacer, tienen que golpearlos. Me gusta escuchar eso. Cuando nos deshacemos del patriarcado, ¿qué obtenemos? Tenemos que pensar que es como un juego de ajedrez. Cuando se deshacen del patriarcado, ¿qué viene? Se casan con el Estado. Cuando el hombre no puede guiar a sus familias, entonces las esposas se casan con el Estado. Eso es lo que obtienen después de que quitan el patriarcado. Quedan la centralización del poder, los beneficios vienen del Estado, y es lo que está pasando ahorita en América. El hombre ha sido echado fuera del liderazgo de sus familias, de muchas formas. Para mí esto es un problema muy serio. Pero en realidad esto es lo que obtienen. Y tenemos una cultura que está promoviendo, por ejemplo, aquí unas niñas de 5 años vestidas como prostitutas y una promoción de tenemos la cultura de pornografía también. You actually have a lot of adult women porn stars who are actually very, very wealthy. Hay mujeres estrellas de pornografía que son multimillonarias. Ellas son parte del sistema. Y pensamos que estamos liberando lo moderno, pero en realidad estamos regresando a un mundo antiguo. Si ven las religiones que estaban en el Medio Oriente, en el noroeste de África, eran como unas novelas ocurriendo con estos dioses. Por ejemplo, la diosa babilónica Insta sedujo a un hombre, Gilgamesh. Eran dioses que tenían sexo con seres humanos, con los humanos, todo eso. En la religión egipcia, el dios Osiris tuvo una relación sexual con su hermana, la diosa Isis. Esa es su teología. Let me just read this. This is from an essay by Dennis Prager on Judaism's sexual revolution. Why Judaism and then Christianity rejected homosexuality. And he writes, él escribe, en el tiempo, en el
y en todas partes las vírgenes eran depravadas de su eran como depravadas de su virginidad por los curas o por los líderes de esas religiones antes de casarse con sus esposos. Las mujeres prostitutas tenían relaciones sexuales con los hombres adoradores en el santuario y en el templo en Mesopotamia, en todas partes, en varias partes del este. Incluso esto aún se practica en India. Resulting in repeated Jewish wars against cultic sects. Yeah, if you read the Bible, you know, the book of Judges and si leemos la Biblia en el libro de los jueces, you know, about the various kings, habían varios reyes, algunos de estos reyes trajeron estas prácticas a Israel y Dios tuvo que juzgarlos porque Dios obviamente eso es en contra de Dios. Son prácticas satánicas que no podemos mantener. Por eso también tenemos sacrificios de niños. Pero en la Biblia es algo diferente. En la historia, en el libro de Génesis, es que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Dios no es parte de la naturaleza. Dios no es un Dios de la fertilidad o algo así. Tenemos a Dios creando el mundo. Dios está fuera de la creación o de la naturaleza. No es parte de la naturaleza. Podemos sentir a Dios en la naturaleza, pero eso es diferente. Y tenemos la historia que Dios hizo un gran and the rib which the Lord God had taken from the man he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh. And the man and his wife were both naked, and they were not ashamed. That is beautiful, isn't that? We should give a hand clap to that. Y básicamente ahí es desde el versículo bíblico de Génesis 2. 2:21. En Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. This mystery is a profound one. I'm saying that it refers to Christ and the church. However, let each of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Now, I want to play a short video clip. Me gustaría poner un videoclip de Hyunjin hablando. Esto fue en diciembre del 2012, 3 meses después de que el padre falleció. Estaba hablando en una conferencia pública. Creo que fue en New York. Estaba muy... y pensé, quizás si cambio mi estilo de cabello, quizás vendrá, porque mi cabello se estaba creciendo ya, así que me afeité de nuevo la cabeza. Muchas personas dicen que me parezco a un monje zen, y los monjes zen son conocidos por impactar a las personas, así que espero en esta ocasión impactarlos un poco. El Padre verdadero finalmente me visitó, vino el diciembre 5 en la mañana. Para mí eso fue muy profundo y fue muy significativo.
fue quizás lo más claro que pudo venir. Diciembre 5 fue quien el líder de ACLC vino y nos visitó. Creo que era una preparación para eso. Él vino a mí en una visión muy fuertemente. El escenario era que había una clase de bendición y el padre estaba muy enojado. De hecho, estaba golpeando a las personas como a un luchador de artes marciales, golpeando y a las personas y eso. Y me recuerdo y estar todo temeroso y estaba viendo alrededor y estaba diciendo qué es lo que está pasando. Estaba tratando de entender cuál era la situación. Y el padre, a medida que él estaba haciendo esto, lo pude ver y venía caminando hacia mí y sus ojos se quedaron viendo en mí. Y dije, oh Dios mío, ahora ya estoy muerto. Entonces era mi turno de ser golpeado quizás por el padre. Y viene y lo oigo que ya viene. Y entonces él dice, nada más estoy esperando a que me dé un golpe en la cabeza, pero él pasó solamente. Y él dijo, sexo absoluto. Ahora nosotros, la traducción es como sexo absoluto, pero Choltec es un significado mucho más profundo. En ese contexto también se puede significar eterno y leal y con fe, y tiene toda esa riqueza en esa sola palabra Choltec. Y también puede significarse como glorioso, puede significarse como incambiable, puede significarse como para siempre. Estas clases todas están incorporadas en Choltec en ese contexto. Just showing a part of that. Isn't that a great? Yeah. You know, I just have to say this to the Family Federation. Solo tengo que decir esto a la Federación de Familias. Lo perdieron. Se perdieron esto. Ustedes escogieron la cosa incorrecta. Quizás nosotros estamos en una pequeña capilla aquí, pero nosotros escogimos el camino adecuado. Se refiere en términos de Hyunjinim. Ellos se deshicieron de Hyunjinim y nosotros tenemos a Hyunjinim. Es lo que quizás él se está refiriendo. Me gustaría leer algunas palabras del Padre con respecto a este tema. Ustedes, los líderes, se reunieron aquí en esta ocasión, esta noche. Por favor, aprendan esta verdad y llévenla de regreso a sus países. Si empiezan a hacer campañas para asegurar el sexo absoluto en sus países, entonces irán directamente al cielo. Yeah, and of course, in the Bible, this is a very biblical message the Father's giving. In 1 Corinthians, for the wife does not rule over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not rule over his. En 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En las palabras del Padre, el tesoro de la mujer no es dueña por él. El dueño es la mujer. La mujer no le pertenece a sus órganos sexuales. Debe entender que sus órganos sexuales le pertenecen a su esposo, y lo mismo es para el hombre. A través de esta relación de amor, de aquí el linaje de la mujer y el hombre llegan a estar juntos, y por primera vez una nueva historia es conectada y establecido basado en una nueva vida. La historia eterna está conectada. El reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual comienzan desde este punto. My wife, Miho, told me not to give a lecture, but I want to show a little bit of science is okay, I think, right? Okay. So this Voy a dar un poco de lectura en ciencia. Es así como empezamos. 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Si hay un cromosoma X, Y, puede ser un chico, o si hay dos cromosomas XX, puede ser una chica. Aún así, si están confusos,
Cada célula en su cuerpo tiene la evidencia. So, and then, I do think that I want to talk a little bit about this issue of what happens when a man and woman are engaged in Me gustaría hablar con respecto a esto, qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se relacionan en el acto del amor. La mujer produce una hormona que se llama oxitocina. Eso es algo similar en el hombre que se llama vasopresina. Si se esperan hasta el matrimonio para tener intimidad sexual con cualquiera, ellos podrían unirse con esa persona con la que recientemente ya se casaron. Y por la persona que juró estar ahí en las buenas y en las malas, enfermedad ya hicieron esa promesa y todo eso. Si hay un embarazo ahí, ellos están completamente felices por eso. No es algo de lo cual se puedan avergonzar o preocuparse. En realidad es así como estaba supuesto a ser. And just going back to, I'm pretty sure that Estoy completamente seguro de que Harvey Weinstein, ellos no esperaron hasta el matrimonio. Estoy completamente seguro de que ellos no esperaron. Ellos recogieron hábitos muy malos, se entrenaron ellos de una forma muy mala, por eso llegaron a ser depredadores sexuales. Desafortunadamente, ahora las Naciones Unidas recientemente hasta ahora los Estados Unidos ha estado dando incentivos a estas pueden tener relaciones sexuales a la edad que quieran, siempre y cuando la estén usando protección. No pueden imaginarse qué es lo que están enseñándole a las personas, porque ellos están tan encomendados. Satanás está encomendado en mantener este estandarte falso de amor. Él no quiere que las personas escuchen el término de tienen que esperarse hasta el matrimonio y ser fieles. Ellos le enseñan a las personas enseñar a ser libres, seguros y justos o igual. Si nos usamos unos a otros, entonces no tenemos ninguna expectación de un amor, un compromiso más profundo. El problema es que tenemos una expectación de tener un amor profundo o relación. En sus mentes la solución es no esperen ningún amor, ninguna responsabilidad. Esta es la ideología que está siendo promovida. Lo cual pues no es una cosa muy buena. Es sexo malo. Nosotros no promovemos el sexo malo, sino que estamos promoviendo el sexo bueno. Testimony. Morgan sketched out the rest of the year at George Washington University. She had a series of sexual encounters. She depended on alcohol to get ready for boys, and when things did not work out, to take off the edge off her disappointment. Her grades were failing, putting her at risk of losing her scholarship. She had several sessions with a psychiatrist who prescribed an antidepressant that made her groggy. Now let's just deconstruct this for a second. Okay, this is a girl who's going to a very Esta era una chica que estaba yendo a una universidad muy buena, una universidad muy respetada. Seguramente ella es cuidadosa de lo que come, muy cuidadosa de lo que ejercita y está al tanto de su salud, pero ella se relaciona, tiene relaciones
y está se siente muy deprimida. ¿Y qué es lo que el psiquiatra en la universidad está haciendo? Ella no le está diciendo que pare esas relaciones, sino que ella la empuja a que tome. Sabemos que estás deprimida y pensamos que eso está conectado con el hecho de que tú le estás dando tu cuerpo a las personas que no se preocupan por ti, pero no podemos decir eso porque la política correcta no podemos decir eso. Así que te vamos a dar antidepresivos, los cuales te puedan hacer endrogarte o algo así. Y esto es en las universidades élites. Piensen con respecto a esto. Es aquí donde los tan llamados Okay, just to give you a quick brusher upper. Okay, here's what research says about saving sex for marriage. Men who marry as virgins. Los hombres que se casan vírgenes tienden a ser el 37% menos a divorciarse. Estudios conducidos en 4 países. Mientras los hombres tengan relaciones sexuales a una edad temprana, más tienden a divorciarse. Las mujeres que se casan vírgenes tienen el 24% menos chance que se divorcien. Estudios de Landmark dice de que 650,000 mujeres casadas desde 1970 a 1995 sexo premarital con solo una pareja. No se ve ahí qué dice. El padre está enseñando lo que es padre enseñó, realmente eso fue muy bueno. Vivir juntos. Las personas que viven juntos antes de casamiento, si ellos se casan después, tienden a ser matrimonios menos felices y hay un 100% de probabilidades que se divorcien. Las personas que viven juntos solamente con sus novios, hay un 60% de veces que puedan ser atacadas por su esposo, que las mujeres que por sus tales novios, que las mujeres que viven con sus esposos. En los incentivos gubernamentales, si la mujer está viviendo ella misma sola y tiene un hijo, ella puede recibir ayuda del gobierno, pero si está casada con el padre del hijo, ella no obtiene apoyo. Entonces, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es de que ella pueda tener hijos con personas con las cuales ella no está casada, y eso es un peligro para los hijos. Las parejas viviendo juntas experimentan menos romance, más conflictos. So also, I just want to mention the issue of brain conditioning, the early sexual. Las condiciones del cerebro y el sexo. So, whatever you're looking at when las experiencias sexuales tempranas son imprentas en tu cerebro. So, of course, if you're looking at pornography, por supuesto, si están viendo la pornografía, entonces las imágenes o eso se está imprentando en su cerebro. Las imágenes pornográficas se están imprentando en su cerebro. That's what arouses you, right? So, not good for your marriage, right? Y eso no es bueno para tu matrimonio. Debemos tener cuidado en ver cómo nos entrenamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la solución del Padre? La solución del Padre es que es el sexo absoluto. La solución del Padre es esperar hasta el matrimonio, mantente a ti mismo puro y después puedes compartir esa hermosa experiencia con tu esposo o esposa. Es así como te diseñó para ser feliz. ¿Crees que Dios te ve haciendo el amor o no?
¿Podrá Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, cerrar sus ojos en la noche cuando los 5 millones de personas en el mundo están haciendo en amor? ¿Cómo Él se sentirá? ¿Cuántos hombres buenos y esposas mujeres hay ahí? Muchas cosas ocurren ahí. Jugando el papel de una esposa mala o algo así, ser arrastrada a lo largo, tratando de complacer al esposo. No debe vivir así. Ese no es amor. ¿Esa es vida? Ya que este lugar es muy precioso, está cerrado con llave. Su vida es un tesoro. La llave que pueda abrir los órganos sexuales del hombre está apoderado por la mujer, y la llave de la mujer está apoderada por el hombre. Hay solo una llave para cada persona. Debería haber una llave para cada persona. ¿Les gustaría tener 10 llaves o 20 llaves? ¿Les gustaría tener 10 o 20 llaves? ¿Cuántas llaves les gustaría tener? Una. Levanten sus dedos si quieren tener solamente una llave. No 10 llaves. ¿Quieren llegar a ser como una casa que tiene las puertas abiertas y no tiene dueño? ¿Quieren llegar a ser un lugar en el cual las personas puedan entrar y salir a su voluntad? No. No queremos eso. Así que muchas gracias por escuchar hoy. Gracias. Antes de que ellos vengan, voy a dar una pequeña oración. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte verdaderamente por este hermoso día. Gracias por nuestras vidas. Oramos para que tu voluntad se pueda realizar en esta tierra. Padre, oramos para que oramos por Hyunjin y Yonali en su regreso a casa de Texas. Oramos para que podamos honorarte a ti, tus enseñanzas y tus palabras. Estamos muy agradecidos por las palabras de verdad y vida que vienen de ti, Padre. No queremos ser parte de este mundo caído, pero queremos ser parte de tu trabajo increíble, o de tu increíble palabra que nos diste. Padre, te agradecemos y reporto esto en mi nombre. Como familia Bendecida Central, Ayu. Let's all rise, brothers and sisters. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain. Comforter and counselor.
be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Please be here with your presence. And fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Please be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Please be here with your presence. And fill me with your power. Live inside of me. Live inside of me. Live inside of me. Live inside of me. Please live inside of me. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's hope for the hopeless and all those who've strayed. Sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. So lay down your burden, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far.
man can hear. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your faith. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, how I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down and raising up the broken to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, now be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down and raising up the broken to life. Everybody sing along to our true Father. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, wow, I once was lost,
ashamed of what I've done, what I've become. These hands are dirty. I dare not lift them up to the Holy One. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? Yeah. How can it be? Deep, afraid I've let you down. Inside I doubt, and used to love me, but in your eyes there's only grace now. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? Yeah. How can it be? Though I fall, you can make me new. From this death I will rise with you. Oh, the grace reaching out for me. How can it be? How can it be? My cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? Oh, how can it be? Give praise to God, for He is good. You are good, and your mercy endures forever. Say it again, you are good, and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every
to this. Say it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord. Yes, Lord. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. so good, so good, yeah. Put your hands up, say, you are good All the time, and all the time, you are good. You are good. All the time, all the time, you are good. Say it again. You are good. All the time, and all the time, you are good. You are good. All the time, and all the time, you are good. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing it again. We worship. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Yeah, praise God, praise God. Get to the three cheers of 엉만세. 하나님 왕권 수립 승리 엉만세. 만왕의 천진 참 부모님 엉만세. 천일국 철장 천일국 3대 왕권 엉만세. Thank you, thank you. Please enjoy your meal.